Hay una pregunta que raramente nos hacemos cuando estudiamos historia. ¿Cómo se gobierna un territorio situado al otro lado del océano más grande del planeta? No hablo de enviar un ejército y conquistarlo. Eso, aunque difícil, es relativamente simple. Hablo de mantenerlo, de administrarlo, de comerciar con él, de integrarlo en un sistema imperial durante siglos. Hablo de gobernar un archipiélago de más de 7.000 islas, situado a 15.000 kilómetros de la metrópoli. Cuando el viaje más rápido posible dura meses. Cuando las comunicaciones tardan años. Cuando cada orden enviada llega obsoleta y cada informe recibido describe una situación que ya ha cambiado. España lo hizo. Durante más de 300 años, las Filipinas fueron parte del Imperio Español. Y durante 250 de esos años, un solo barco conectó Asia con América, cruzando el Pacífico en la ruta comercial más larga y lucrativa de la historia. Lo llamaron el Galeón de Manila. Y esta es la historia de cómo se creó, cómo funcionaba y cómo cambió el mundo. Para entender el Galeón de Manila, primero tenemos que entender el problema que resolvió. Y ese problema tiene un nombre: el tornaviaje. Volvamos a 1521. La expedición de Magallanes acaba de cruzar el Pacífico por primera vez. Han llegado a Filipinas. Magallanes ha muerto en Mactán. Los supervivientes, liderados por Juan Sebastián Elcano, han continuado hacia las Molucas, han cargado especias y han regresado a España rodeando África. La circunnavegación está completa. Pero hay un problema que nadie ha resuelto. Elcano regresó a España navegando hacia Occidente, cruzando el Índico y rodeando África. No volvió por donde había venido. No cruzó el Pacífico de vuelta. ¿Por qué? Porque nadie sabía cómo hacerlo. El Pacífico no es un océano simétrico. Los vientos y las corrientes que permiten cruzarlo de este a oeste, desde América hacia Asia, no funcionan en sentido contrario. Los vientos alisios soplan constantemente hacia el oeste en las latitudes tropicales. Las corrientes oceánicas siguen el mismo patrón. Un barco que intentara navegar hacia el este contra estos vientos y corrientes simplemente no avanzaría. Magallanes había cruzado el Pacífico aprovechando estos vientos favorables. Pero cuando la Trinidad, la nave que se quedó en las Molucas, intentó regresar a América por la misma ruta, fracasó estrepitosamente. Navegaron durante meses contra los elementos. Los vientos los empujaban hacia atrás. Las corrientes los desviaban. Las provisiones se agotaron. Los hombres murieron de escorbuto y hambre. Finalmente, la Trinidad tuvo que dar la vuelta y regresar a las Molucas, donde fue capturada por los portugueses. El mensaje era claro. Se podía llegar a Asia cruzando el Pacífico, pero no se podía volver. Durante las siguientes 4 décadas, España envió múltiples expediciones a través del Pacífico. Todas llegaron a Asia. Ninguna logró regresar. En 1525, una expedición comandada por García Jofre de Loaiza partió de España siguiendo la ruta de Magallanes. Cruzaron el estrecho. Cruzaron el Pacífico. Llegaron a las Molucas. Y allí se quedaron atrapados. Loaiza murió durante la travesía del Pacífico. Elcano, que iba en la expedición, también murió. Los supervivientes llegaron a las Islas de las Especias, pero no pudieron regresar. Algunos fueron capturados por los portugueses. Otros murieron de enfermedades. Unos pocos lograron volver a España años después, por la ruta portuguesa, rodeando África. En 1527, Hernán Cortés, el conquistador de México, envió una expedición desde la costa occidental de Nueva España. Los barcos cruzaron el Pacífico y llegaron a las Molucas. No pudieron regresar.
En 1542, otra expedición partió de Nueva España bajo el mando de Ruy López de Villalobos. Llegaron a un archipiélago que Villalobos nombró Filipinas, en honor al príncipe Felipe, el futuro Felipe II. Tampoco pudieron regresar. Villalobos murió en las Molucas. Sus hombres fueron capturados por los portugueses o murieron de enfermedades tropicales. Solo unos pocos supervivientes lograron volver a España años después, utilizando barcos portugueses. El patrón era consistente y desalentador. El Pacífico era una trampa, una puerta que solo se abría en una dirección. Se podía entrar, pero no salir. España podía enviar expediciones a Asia, pero no podía mantener contacto con ellas. No podía enviar refuerzos. No podía recibir cargamentos. No podía administrar territorios de manera efectiva. Mientras esta situación no cambiara, cualquier presencia española en Asia sería temporal y precaria. Alguien tenía que encontrar el camino de vuelta. La solución vino de un hombre que combinaba dos cualidades raramente encontradas juntas: experiencia práctica de navegación y conocimiento teórico de cosmografía. Se llamaba Andrés de Urdaneta. Urdaneta había nacido en Guipúzcoa, 1508. De joven, se había embarcado en la expedición de Loaiza de 1525. Había cruzado el Pacífico. Había llegado a las Molucas. Y había pasado 8 años atrapado en Asia antes de lograr regresar a España utilizando barcos portugueses. Durante esos 8 años, Urdaneta no se había limitado a sobrevivir. Había observado, había estudiado, había recopilado información sobre vientos, corrientes, estaciones, rutas de navegación, y había llegado a una conclusión teórica. Los vientos alisios que impedían el regreso soplaban en las latitudes tropicales. Pero Urdaneta sabía, por sus estudios de cosmografía y por conversaciones con navegantes portugueses, que los patrones de viento cambiaban en latitudes más altas. En el Atlántico Norte, por ejemplo, los vientos predominantes soplaban hacia el este, no hacia el oeste. Era lo que permitía a los barcos europeos regresar de América siguiendo una ruta más septentrional que la de ida. Urdaneta razonó que algo similar debía ocurrir en el Pacífico Norte. Si un barco subía lo suficiente hacia el norte después de salir de Asia, encontraría vientos que soplaban hacia el este. Podría entonces navegar con estos vientos favorables hasta alcanzar la costa de América del Norte. Desde allí, podría bajar por la costa hasta Nueva España. Era una teoría. Nadie la había probado. Implicaba navegar miles de kilómetros hacia el norte antes de virar hacia el este, alargando enormemente el viaje. Pero podía funcionar. Después de regresar a España, Urdaneta tomó una decisión sorprendente. Se hizo fraile agustino. Las razones exactas no están claras. Quizás fue una crisis espiritual. Quizás fue el cansancio de años de penurias. Quizás fue una forma de retirarse del mundo. Sea cual fuera el motivo, Urdaneta ingresó en la Orden de San Agustín y viajó a Nueva España como misionero. Durante años, pareció que su vida de exploración había terminado. Pero el rey Felipe II no lo había olvidado. 1559. Felipe ordenó la organización de una nueva expedición a Filipinas. Esta vez, el objetivo no era solo llegar, era establecer una presencia permanente y encontrar la ruta de regreso. Y Felipe quería que Urdaneta participara. El fraile inicialmente se resistió. Tenía más de 50 años. Había dejado atrás la vida del mar. Pero la insistencia del rey fue demasiado fuerte. Urdaneta aceptó, con una condición. No comandaría la expedición, pero asesoraría sobre la navegación y, específicamente, sobre el tornaviaje. El mando de la expedición se asignó a Miguel López de Legazpi, un funcionario vasco que había servido durante décadas en Nueva España.
Legazpi no era marinero ni militar, sino administrador. Su misión era establecer un gobierno español permanente en las islas. La combinación era deliberada. Legazpi para gobernar, Urdaneta para navegar. El 21 de noviembre de 1564, la expedición partió del puerto de Navidad, en la costa occidental de Nueva España. Llevaban 5 naves y aproximadamente 400 hombres, entre soldados, marineros, colonos y frailes. El destino era Filipinas, y esta vez planeaban volver. La travesía del Pacífico duró aproximadamente 3 meses, siguiendo los vientos alisios hacia el oeste. La expedición llegó a las Islas Marianas a finales de enero de 1565 y a Filipinas en febrero. Los españoles exploraron varias islas del archipiélago, buscando un lugar adecuado para establecerse. El recibimiento fue mixto. Algunas comunidades locales se mostraron dispuestas a comerciar. Otras fueron hostiles. Hubo enfrentamientos menores, negociaciones, intercambios de regalos. Legazpi demostró habilidad diplomática. A diferencia de conquistadores anteriores que habían recurrido inmediatamente a la violencia, Legazpi intentó establecer alianzas siempre que fue posible. Esto no significa que evitara la fuerza cuando lo consideraba necesario, pero la prefería como último recurso. En abril de 1565, la expedición estableció un asentamiento en la isla de Cebú, cerca del lugar donde Magallanes había muerto 44 años antes. Era un comienzo. Pero el verdadero desafío estaba por delante. Urdaneta estaba listo para intentar lo que nunca se había logrado. El 1 de junio de 1565, la nao San Pedro partió de Cebú con rumbo este. A bordo iban Urdaneta como navegante principal, el capitán Felipe de Salcedo al mando, y una tripulación reducida de aproximadamente 200 hombres. La estrategia de Urdaneta era la que había teorizado décadas atrás. En lugar de intentar navegar directamente hacia el este contra los vientos alisios, el San Pedro subió primero hacia el norte. Navegaron durante semanas alejándose del Ecuador, buscando latitudes más altas donde los patrones de viento fueran diferentes. Fue un viaje de fe. Nadie había hecho esto antes. Si la teoría de Urdaneta estaba equivocada, estarían navegando hacia la nada, agotando provisiones, alejándose de cualquier posibilidad de socorro. Subieron hasta aproximadamente los 38 grados de latitud norte, y entonces los encontraron. Los vientos del oeste soplaban exactamente como Urdaneta había predicho, constantes, favorables, empujando el barco hacia el este. El San Pedro viró y comenzó la travesía hacia América. El viaje de regreso fue extraordinariamente largo y difícil. Desde la latitud en que habían encontrado los vientos favorables, el San Pedro navegó hacia el este durante meses. El Pacífico Norte en esas latitudes es enorme, vacío, implacable. Las provisiones se racionaron. El escorbuto apareció, como aparecía en todas las travesías largas de la época. Los hombres se enfermaron. Algunos murieron. Pero el barco avanzaba. El 18 de septiembre de 1565, después de más de 3 meses de navegación, los vigías avistaron tierra. Era la costa de California. Desde allí, el San Pedro bajó por la costa americana, siguiendo los vientos y corrientes favorables hacia el sur. El 1 de octubre de 1565, la nao San Pedro entró en el puerto de Acapulco, en Nueva España. Urdaneta había logrado lo imposible. Por primera vez en la historia, un barco había cruzado el Pacífico de oeste a este. El tornaviaje estaba descubierto. Las implicaciones del descubrimiento de Urdaneta fueron inmediatas y monumentales. De repente, el Pacífico ya no era una trampa. Era una ruta comercial. Se podía ir a Asia. Se podía volver.
se podía mantener contacto regular con territorios al otro lado del océano. España ahora podía hacer en el Pacífico lo que Portugal hacía en el Índico: establecer un imperio comercial basado en el intercambio de productos entre continentes. La noticia llegó a España y fue recibida con entusiasmo. Felipe II ordenó inmediatamente la organización de viajes regulares entre Nueva España y Filipinas. Mientras tanto, Legazpi consolidaba la presencia española en el archipiélago. En 1571, 6 años después de la llegada inicial, Legazpi conquistó un asentamiento musulmán llamado Mainila, situado en la bahía de una gran isla llamada Luzón. Lo rebautizó como Manila. Sería la capital de las Filipinas españolas durante los siguientes 3 siglos, y sería el punto de partida del Galeón de Manila. El sistema del Galeón de Manila fue único en la historia del comercio mundial. Un solo barco, o a veces 2, cruzaba el Pacífico cada año. Partía de Manila cargado de productos asiáticos: seda china, porcelana, especias, marfil, lacas japonesas, algodón de la India. Todo lo que el mercado asiático producía y que Europa deseaba. Cruzaba el Pacífico siguiendo la ruta de Urdaneta, subiendo hacia el norte para encontrar los vientos favorables, luego bajando por la costa americana hasta Acapulco. El viaje de ida, de Manila a Acapulco, duraba entre 4 y 6 meses. En Acapulco, los productos asiáticos se descargaban y se vendían en una feria anual que atraía comerciantes de toda Nueva España. El galeón se cargaba con el producto que Asia deseaba más que ningún otro: plata. Las minas de México y Perú producían cantidades enormes de plata. Y China, la economía más grande del mundo en esa época, tenía una demanda aparentemente insaciable de este metal. Los chinos usaban plata como moneda. Su sistema monetario la requería en cantidades que su propia producción minera no podía satisfacer. Estaban dispuestos a vender casi cualquier cosa a cambio de plata americana. El galeón regresaba a Manila cargado de plata. El viaje de vuelta, de Acapulco a Manila, era más corto, entre 2 y 3 meses, porque seguía los vientos alisios favorables. En Manila, la plata se intercambiaba por más productos asiáticos. Y el ciclo se repetía. El volumen de comercio era extraordinario. En su apogeo, el galeón de Manila transportaba mercancías por valor de millones de pesos cada año. La feria de Acapulco se convirtió en uno de los eventos comerciales más importantes del mundo. Pero el impacto iba mucho más allá de las cifras. El galeón de Manila conectaba 3 continentes. Sedas chinas llegaban a México, donde se vendían a comerciantes que las transportaban por tierra hasta Veracruz. Las embarcaban hacia España y desde allí las distribuían por toda Europa. Plata americana fluía hacia China, donde financiaba la economía de la dinastía Ming y luego la Qing. Algunos historiadores estiman que hasta 1/3 de la plata extraída en América terminó en China. Productos europeos viajaban a Nueva España, cruzaban el territorio, se embarcaban en Acapulco y llegaban a Manila, donde se intercambiaban en los mercados del sudeste asiático. Era globalización. 300 años antes de que inventáramos la palabra. Manila se transformó en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. En sus calles se mezclaban españoles, filipinos de decenas de etnias diferentes, chinos que habían emigrado para comerciar, japoneses, malayos, indios, incluso algunos africanos traídos como esclavos o sirvientes. El barrio chino de Manila, conocido como el Parián, era uno de los más grandes fuera de China. Miles de comerciantes y artesanos chinos vivían allí, proporcionando los productos que el galeón transportaba a América. La relación entre españoles y chinos era compleja. Los españoles necesitaban a los comerciantes chinos
que eran esenciales para el funcionamiento del sistema comercial, pero también los temían. La comunidad china era mucho más numerosa que la española, y los funcionarios coloniales vivían con el miedo constante de una rebelión. Este miedo llevó a episodios de violencia terrible. En varias ocasiones a lo largo de los siglos XVI y XVII, las autoridades españolas ordenaron o permitieron masacres de la población china de Manila. Miles murieron. Y sin embargo, cada vez, los comerciantes chinos volvían. El beneficio del comercio con América era demasiado atractivo. Manila era un lugar de contradicciones, cosmopolita y xenófoba, rica y violenta, conectada al mundo y aislada en el extremo del imperio. La vida a bordo del galeón de Manila era extraordinariamente dura, incluso para los estándares de la época. El viaje de Manila a Acapulco era la travesía marítima regular más larga del mundo. Los barcos partían de Manila en julio, aprovechando los monzones favorables para salir del archipiélago. Luego subían hacia el norte, adentrándose en el Pacífico, buscando los vientos del oeste que Urdaneta había descubierto. Durante meses, los barcos navegaban sin ver tierra. El Pacífico Norte en esas latitudes es frío, tormentoso, implacable. Las olas podían alcanzar alturas enormes. Los vientos podían destrozar velas y mástiles. Los tifones eran una amenaza constante en las primeras semanas del viaje. Las condiciones a bordo eran de hacinamiento extremo. Los galeones de Manila eran grandes para su época, algunos superando las 2.000 toneladas. Pero la mayor parte del espacio se dedicaba a la carga. Los pasajeros y la tripulación se apiñaban en espacios reducidos, durmiendo en turnos, compartiendo el aire viciado de las cubiertas inferiores. La comida era el problema eterno. Las provisiones tenían que durar meses. El agua almacenada se pudría. Los alimentos secos se infestaban de gorgojos. La carne salada se convertía en una sustancia correosa apenas comestible. Y sobre todo, el escorbuto. Sin vitamina C, que se obtiene de frutas y verduras frescas, el cuerpo humano comienza a deteriorarse después de unas semanas. Las encías se hinchan, los dientes se aflojan y caen. Aparecen hemorragias bajo la piel. Las heridas antiguas se reabren. La fatiga es total. En los viajes más difíciles, la mitad de los pasajeros podía morir antes de llegar a Acapulco. Los supervivientes llegaban demacrados, enfermos, apenas capaces de mantenerse en pie. Y aún así, cada año, el galeón partía de nuevo. La promesa de riqueza era más fuerte que el miedo a la muerte. El sistema del galeón de Manila perduró durante 2 siglos y medio. Desde 1565 hasta 1815, con solo interrupciones ocasionales por guerras o desastres, el galeón cruzó el Pacífico año tras año. Generaciones de comerciantes construyeron sus fortunas sobre esta ruta. Familias enteras, tanto en Manila como en Nueva España, dependían del comercio transpacífico. Pero el sistema también tenía problemas estructurales. El monopolio era estricto. Solo ciertos comerciantes podían participar en el comercio del galeón. Solo ciertos puertos podían recibir mercancías. Las cantidades estaban reguladas para evitar que los productos asiáticos compitieran con los españoles y europeos. Esto generaba corrupción masiva. El contrabando era endémico. Funcionarios que debían hacer cumplir las regulaciones aceptaban sobornos para mirar hacia otro lado. Comerciantes falsificaban documentos para exceder las cuotas permitidas. Barcos que oficialmente transportaban una cantidad de mercancías, en realidad llevaban el doble o el triple. Algunos historiadores estiman que el comercio ilegal superaba al legal en volumen. Las autoridades en España se quejaban constantemente de que la plata americana fluía hacia China en lugar de hacia la metrópoli.
Intentaron restringir el comercio repetidamente. Limitaron el número de galeones. Impusieron cuotas más estrictas. Nada funcionó. El beneficio era demasiado grande. La distancia entre Manila y Madrid era demasiado enorme. El control efectivo era imposible. El galeón de Manila funcionaba según sus propias reglas, solo parcialmente sujeto a las directrices del gobierno central. Filipinas, mientras tanto, se convirtió en una colonia peculiar dentro del Imperio Español. A diferencia de México o Perú, Filipinas no tenía minas de plata significativas. No producía el tipo de riqueza mineral que financiaba el imperio en otros lugares. Su valor era estratégico y comercial. Era el punto de conexión con Asia. Era el puerto donde los productos chinos se encontraban con la plata americana. Era la base desde la cual España proyectaba influencia en el Pacífico Occidental. Económicamente, Filipinas nunca fue rentable para la corona en términos directos. Los gastos de administración y defensa superaban los ingresos fiscales que la colonia generaba. Pero la corona la mantuvo durante 3 siglos, parcialmente por razones de prestigio. Abandonar Filipinas habría sido admitir debilidad frente a rivales europeos y asiáticos. Parcialmente por razones religiosas. Los frailes españoles habían convertido a millones de filipinos al catolicismo, y la Iglesia no quería abandonar esta grey. Y parcialmente por el galeón. Aunque los beneficios directos fluían hacia comerciantes privados más que hacia la corona, el sistema generaba una actividad económica que beneficiaba a todo el imperio de maneras indirectas. La sociedad filipina bajo el dominio español era compleja y estratificada. La cima estaban los españoles peninsulares, nacidos en España, que ocupaban los puestos más altos del gobierno y la Iglesia. Debajo de ellos, los españoles nacidos en Filipinas o en América, que tenían acceso a posiciones importantes, pero enfrentaban cierta discriminación frente a los peninsulares. Luego venían los mestizos, de padre español y madre filipina o china, que formaban una clase intermedia con privilegios limitados, pero superiores a los de los nativos. Los chinos ocupaban un lugar ambiguo, económicamente poderosos, pero políticamente marginados, tolerados pero nunca completamente aceptados. Y en la base, la gran mayoría de la población, los filipinos nativos, obligados a pagar tributos, a trabajar en servicios forzosos, a someterse al gobierno español y a la Iglesia Católica. Los frailes tenían un poder enorme en las provincias. Como los únicos españoles que vivían permanentemente fuera de Manila y otras ciudades principales, los frailes de las órdenes religiosas eran a menudo la única autoridad real en las zonas rurales. Administraban las parroquias, supervisaban el trabajo de los nativos, mediaban disputas, reportaban sobre la situación local. Algunos fueron pastores dedicados que aprendieron las lenguas locales y defendieron a sus feligreses contra abusos. Otros fueron tiranos locales que explotaron su posición para beneficio personal. La mayoría, probablemente, fueron algo intermedio, hombres imperfectos tratando de cumplir una misión en circunstancias difíciles. Las amenazas externas eran constantes. Los holandeses llegaron al sudeste asiático a principios del siglo XVII, buscando romper el monopolio ibérico sobre el comercio de especias. Establecieron bases en Indonesia y atacaron repetidamente las posiciones españolas. Manila fue asediada varias veces. El galeón fue atacado en el mar. Hubo batallas navales en las aguas filipinas. Los españoles resistieron, pero a un costo enorme en hombres y recursos. Los piratas, chinos y japoneses, eran otra amenaza. Flotas de piratas atacaban las costas filipinas, saqueaban pueblos, capturaban esclavos. Y desde el sur, los sultanatos musulmanes de Mindanao y Jolo
nunca aceptaron completamente el dominio español. Durante siglos, hubo una guerra intermitente en el sur de Filipinas, con incursiones musulmanas hacia el norte y expediciones punitivas españolas hacia el sur. Manila era una ciudad fortificada porque necesitaba serlo. Las murallas de intramuros no eran decorativas. Eran defensas contra enemigos reales que habían atacado antes y podrían atacar de nuevo. El siglo XVIII trajo desafíos diferentes. La dinastía Borbón reemplazó a los Habsburgo en el trono español. Los nuevos reyes intentaron reformar el imperio, hacerlo más eficiente, más rentable, más controlado desde el centro. Para Filipinas, esto significó intentos de reducir el poder de los frailes, de fomentar nuevos cultivos comerciales, de integrar la colonia más estrechamente en la economía imperial. En 1762, durante la Guerra de los 7 Años, una flota británica capturó Manila. Fue una humillación enorme. Los británicos ocuparon la ciudad durante casi 2 años. Saquearon iglesias y conventos. Capturaron el galeón que estaba en puerto. Demostraron que el imperio español en Asia era más vulnerable de lo que parecía. Cuando los británicos se retiraron tras el Tratado de Paz, los españoles reconstruyeron sus defensas. Pero algo había cambiado. La ocupación británica había mostrado que había alternativas al dominio español. Había demostrado que la autoridad colonial podía ser desafiada. Las semillas del cambio estaban plantadas, aunque tardarían más de un siglo en germinar. El galeón de Manila navegó por última vez en 1815. Las guerras de independencia en América habían cortado las comunicaciones entre España y sus colonias. México, la base del comercio transpacífico, estaba en proceso de independizarse. Cuando México finalmente se separó de España en 1821, el sistema del galeón se volvió inviable. El comercio entre Asia y América no terminó, pero ya no pasaría por manos españolas. Para Filipinas, el fin del galeón significó una transformación económica. Sin la plata americana, la colonia tuvo que encontrar nuevas formas de generar ingresos. Se fomentaron cultivos de exportación, tabaco, azúcar, abacá para cuerdas de barco. Filipinas pasó de ser un nodo comercial a ser una colonia de plantaciones. Y surgió una nueva clase social. Los ilustrados, filipinos educados que habían estudiado en Manila o en Europa, que leían las ideas de la Ilustración, que empezaban a cuestionar el orden colonial. Los nombres de estos ilustrados se harían famosos más tarde: José Rizal, Andrés Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Pero esa es otra historia. El legado del galeón de Manila es difícil de medir completamente. En términos económicos, movió riqueza a escala continental durante 2 siglos y medio. Integró economías que antes no tenían conexión. Creó patrones comerciales que perdurarían mucho después de que el último galeón navegara. En términos culturales, dejó una huella profunda en todo lo que tocó. En México, los biombos de estilo asiático se convirtieron en objetos de decoración tradicional. Las palabras del tagalo entraron al español mexicano. Los chinos de Manila establecieron comunidades en Acapulco y otras ciudades novohispanas. En Filipinas, el comercio con China reforzó influencias culturales que ya existían antes de la llegada de los españoles. La comida filipina incorporó ingredientes y técnicas chinas. El tagalo absorbió palabras del Hokkien, el dialecto de la mayoría de los comerciantes chinos. Y en China, la plata americana financió el florecimiento de las dinastías Ming tardía y Qing. Algunos historiadores argumentan que la afluencia de plata permitió la expansión de la economía china durante este periodo, con consecuencias que se extendieron por toda Asia. El galeón de Manila fue, literalmente,
un sistema de conexión global. Hay algo asombroso en la escala temporal del galeón de Manila. Cuando el primer galeón partió de Manila en 1565, Shakespeare aún no había nacido. Cuando el último navegó en 1815, Napoleón acababa de ser derrotado en Waterloo. Durante todo ese tiempo, año tras año, con notable regularidad, un barco cruzó el océano más grande del mundo. Generaciones de marineros nacieron, navegaron y murieron dentro de este sistema. Familias de comerciantes pasaron el negocio de padres a hijos durante siglos. La ruta de Urdaneta se convirtió en tan rutinaria que dejó de parecer extraordinaria. Pero lo era. Cada travesía era una proeza de navegación. Cada galeón que llegaba a puerto había sobrevivido a tormentas, enfermedades y la inmensidad del océano. Y cada cargamento que se intercambiaba representaba la conexión entre mundos que, sin el galeón, habrían permanecido separados. Hoy, cuando compramos un producto fabricado en China o comemos en un restaurante asiático en cualquier ciudad occidental, participamos en un sistema de comercio global que tiene raíces profundas. No empezó con la globalización moderna. No empezó con los contenedores de transporte marítimo. No empezó con los acuerdos de libre comercio. Empezó con hombres como Urdaneta, que tuvieron el valor de navegar hacia lo desconocido buscando una ruta que solo existía en teoría. Empezó con hombres como Legazpi, que establecieron presencia permanente en tierras lejanas contra todas las probabilidades. Empezó con el galeón de Manila, cruzando el Pacífico año tras año, conectando continentes, moviendo riqueza, mezclando culturas. España hizo muchas cosas durante su época imperial, algunas admirables, muchas terribles. Pero una cosa es innegable: conectó el mundo. Antes de España, los océanos eran barreras. Después de España, eran puentes. Y el puente más largo, el más improbable, el más duradero de todos, fue el que cruzaba el Pacífico. El galeón de Manila. Andrés de Urdaneta murió en Ciudad de México en 1568, 3 años después de descubrir el tornaviaje. Tenía 60 años. Había pasado la última década de su vida como fraile, aparentemente en paz con su retiro del mar. Pero su legado navegó durante 2 siglos y medio después de su muerte. Miguel López de Legazpi murió en Manila en 1572, solo un año después de fundar la ciudad. No vivió para ver el sistema comercial que su conquista había hecho posible. Los hombres que hacen la historia rara vez ven sus consecuencias. Urdaneta descubrió una ruta. Legazpi fundó una ciudad. Y entre los dos, sin saberlo, crearon un sistema que uniría 3 continentes durante más tiempo del que Estados Unidos lleva existiendo como nación. El galeón de Manila, el imperio que cruzó el Pacífico. Si este viaje a través de la historia te ha fascinado tanto como a mí contarlo, te invito a quedarte. En este canal exploramos las historias que definieron el mundo. Expediciones imposibles, decisiones que cambiaron el curso de la humanidad, y los hombres y mujeres ordinarios que hicieron cosas extraordinarias. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo viaje. Porque la historia está llena de relatos increíbles, esperando ser contados. Y esto apenas comienza.